amigos, nuevamente bienvenidos a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero reiterarles mi agradecimiento por la gracia de concederme su atención y su apoyo en este nuevo programa o en este nuevo proyecto periodístico que creo que es un buen vínculo entre ustedes y quien les habla. Bien, en el día de hoy yo voy a tratar de explicarle algunas de las cosas que permanecen ocultas o que no han sido debidamente planteadas en relación con la amenaza que representa una creciente e indetenible inmigración ilegal haitiana en el territorio nacional. Como ustedes imaginarán, esa inmigración ilegal indetenible que cada día crece, se calcula que ya son casi 3 millones de habitantes haitianos ilegales en el territorio nacional, con todos los efectos que eso tiene en la economía, en la costumbre y en la vida del país. En el caso hipotético que esa inmigración o esa población haitiana ilegal alcance una cifra estrambótica de 2.5 millones de habitantes o de 3 millones, lo que se pudo haber determinado más o menos con cierta exactitud en el caso hipotético de que el costoso, insufrible y fracasado censo nacional del año pasado no se pudo lograr porque prácticamente se excluyó en el cuestionario de preguntas y respuestas a las personas encuestadas la nacionalidad o la procedencia de esas personas. Además, todo el mundo sabe que las dificultades que tuvo la administración de ese censo para ejecutarlo no permitió que se llevara o que se cumpliera todos los objetivos que se perseguían. De manera pues que ese fue un absoluto fracaso y una inversión improductiva para el gobierno dominicano. Pero yo quiero concentrarme en los efectos que esa inmigración ilegal creciente está provocando en el país. Por encima de las costumbres, las tradiciones, cómo se han estado cambiando por efecto de la presencia de esa inmigración tan voluminosa. Estamos hablando de un 25 o un 30% de la población dominicana en el caso hipotético de que esa inmigración alcance una cifra como la que se ventila o la que se calcula o de la que se habla en los medios de comunicación y por supuesto también en las redes. Y eso es muy difícil encontrarlo quizás en ningún otro país del mundo, porque realmente ya es una minoría muy alta que probablemente en muy poco tiempo tendrá una influencia política devastadora, que podrá decidir incluso el partido que puede llegar al poder y el líder que puede llegar a ejercer la presidencia de la República. Esos son de los peligros que hay realmente detrás del incontenible proceso de crecimiento de la inmigración ilegal desde el vecino país al territorio nacional y que no se ha estado tomando muy en cuenta, que aparentemente por presiones internacionales o por dejadez de las autoridades dominicanas no se ha abordado el problema con la dimensión que debe abordarse. Pero vamos a hacer una breve pausa para regresar con más detalles y por qué yo entiendo que esa inmigración está alcanzando y alcanzó ya un nivel realmente muy amenazante, muy peligroso, que tiene que ser necesariamente atacado con toda la rigurosidad dentro del marco de la ley y la Constitución de la República Dominicana y por supuesto de los derechos humanos. El gobierno tiene que atacar sin pérdida de tiempo. Regresamos después de la pausa. Creadores de Ahorrar nos hace bien, llega a ustedes La Ilusión de tu Vida, una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York, cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando, de compras en Miami. No, yo tengo que terminar. Sí, termina ahorita. Para que coja algunas ideas, porque la verdad que esta sala... Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular. Bien, cuando yo les hablo de el impacto negativo que esa inmigración ilegal tiene en todas las esferas de la vida nacional,
Me refiero no solamente al sistema escolar, ni al sistema de salud pública y también lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y cuando hablo del medio ambiente estoy hablando de cosas que realmente significan la supervivencia del Estado Dominicano y de la nación dominicana. Y tenemos el mejor ejemplo de ello, de la importancia de preservar el medio ambiente, lo tenemos en Haití, donde ha habido una degradación casi prácticamente absoluta que ha devastado los bosques. Ya no existen bosques, realmente los ríos son muy escasos en Haití. La agricultura prácticamente es inexistente, a pesar que hace más de 100 años o 150 años Haití todavía era probablemente una de las colonias o uno de los países más ricos del área del Caribe. Bueno, el problema que representa esa inmigración ilegal y la imposición de su costumbre en la vida de los dominicanos se refleja muy claramente, por ejemplo, en el sistema escolar dominicano. Y ustedes van a ver ahí unas escenas de cómo unos ritos, evidentemente unos bailes y unos ritos que representan una cultura o una costumbre o una tradición extraña a la esencia de la República Dominicana, se está apoderando del sistema escolar dominicano. En los recreos, fuera del aula, en los patios, no se baila ya el merengue, ni se hacen desfiles, ni se practican, ni se hacen actividades de carácter social. Todo se reduce a este tipo de baile o de rito que tiene, a veces, parece que tiene una esencia, una sustancia mágica que se ha ganado la afición de los estudiantes dominicanos. Y eso no es un baile dominicano, evidentemente lo que ustedes están viendo ahí. Y eso tiene un efecto terrible, tiene un efecto terrible en la cultura nacional y en la formación de esos muchachos. Van creciendo con esas actitudes y esos gustos y esas inclinaciones, y después va a ser muy difícil que la esencia de los valores nacionales tengan cabida en la mentalidad y en la vida y en el futuro de esos muchachos. De la que depende el futuro nacional, por supuesto, porque mi generación y la de muchos de ustedes que me pudieran estar escuchando en este momento, llegará un momento en que ya no existirá y tenemos un sistema escolar patrocinado por los fondos del Estado Dominicano, con los impuestos del Estado Dominicano, para crear una futura generación que lidere los destinos y el curso de la nación dominicana. Pero si esa transformación se da y esos jóvenes, en vez de asimilar la cultura y la costumbre dominicana, asimilan esos ritos extraños, entonces la esencia nacional podría estar en juego en momentos como este. Regresamos para hablar de otros temas que tienen mucho interés relacionados con esa inmigración ilegal. Por ejemplo, el tema de la salud pública. Bien, en diferentes oportunidades, las autoridades de salud pública de la República Dominicana han dicho que alrededor de un 18 o un 20% del presupuesto de salud del Estado Dominicano se invierte o se dedica o se gasta en los hospitales nacionales para atender las necesidades y las urgencias de las parturientas haitianas que cruzan hacia esta parte de la isla para recibir una atención en la aparición de sus hijos, en los partos que no pueden recibir en las condiciones higiénicas y con la seguridad que se imparten en la República Dominicana, además prácticamente gratuitas. Entonces cada caso o cada parturienta haitiana que pare aquí a su criatura, le está quitando una oportunidad, una cama, una asistencia médica a una parturienta dominicana que tiene muchas veces que, ante la ausencia de una asistencia en un hospital público, tiene que hacer un sacrificio e ir a un centro privado para recibir el tratamiento o la asistencia en la etapa final de su embarazo, en el alumbramiento de su criatura, porque los hospitales dominicanos están prácticamente llenos y no tienen cabida por la ocupación y la abrumadora asistencia que se le dan a las parturientas haitianas que cruzan hacia esta parte de la isla, pues a sabiendas de que van a recibir aquí un tratamiento y una asistencia que su propio país no le brinda.
Ese es un tema. Yo creo que eso demuestra nuevamente que la República Dominicana es un país solidario, que ha asumido obligaciones que no le conciernen y al que no está obligada a favor de necesidades de un país que se ha olvidado de sus nacionales. Y eso no podemos seguir en esa situación. Yo no estoy abogando porque se suspenda el tratamiento y la asistencia que se le dan a esas parturientas haitianas. Además del hecho de que una vez esos niños nacen en el territorio nacional, atendidos en un hospital público dominicano, por muchísimas razones y pretensiones de la comunidad internacional, nuestro país está obligado también a concederle la nacionalidad a esos muchachos, a pesar de que la Constitución dominicana es muy clara en el sentido de que la nacionalidad se adquiere por la vía sanguínea, es decir, por el jus sanguini, no por el jus soli. Hay una resolución, una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene efecto retroactivo a 1929 que deja el asunto claramente establecido. De manera pues que cualquier intento de la comunidad internacional en hacer que la República Dominicana viole sus propias normas y su propia constitución, yo creo que es una intromisión inaceptable de parte de países extranjeros, porque estamos hablando del principio fundamental de soberanía y el derecho inalienable que tiene este país, innegociable que tiene este país de trazar sus propias condiciones y su propia política en lo que tiene que ver con la migración. Vamos a hacer otra pausa y vamos a seguir hablando del tema en lo que tiene que ver esta vez con el medio ambiente. Y cuando hablo del medio ambiente estoy hablando de la supervivencia presente y futura de la nación dominicana. Como ustedes habrán advertido y recordarán, hace un par de semanas, una activista muy conocida de ascendencia haitiana y nacida en la República Dominicana, conocida como Ana Belique, ha estado muy activa en las redes con una campaña que aparentemente ha ganado muchos adeptos, no solamente en el ambiente migratorio haitiano en la República Dominicana, sino también en organizaciones no gubernamentales de la República Dominicana y en grupos sociales del país que comparten su criterio con relación al derecho que los haitianos dicen que les corresponde pura y simplemente por vivir en el país, por haber procreado niños en territorio nacional, aun cuando esos niños no tengan, por efecto de las leyes dominicanas y de la Constitución dominicana, ese derecho porque nacieron mientras sus progenitores estaban en condición de irregularidad, en condición irregular, es decir, en condición de ilegalidad en el territorio nacional. Y eso, la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13 del 2013, es muy clara en ese sentido. Usted puede estar en desacuerdo con eso. Yo en principio, y todavía sostengo, que es muy cuestionable el hecho de que tenga un efecto retroactivo, pero es una decisión que se tomó, está consagrada en la Constitución de la República y hay una sentencia del Tribunal Constitucional y eso hay que respetarlo. Bien, yo quiero insistir muy seriamente sobre el tema del medio ambiente. Recuerden que le mencioné a Ana Belique, ¿no? Que es una activista muy conocida de la comunidad haitiana, que defiende, que tiene como una campaña reclamando el derecho de ciudadanía de aquellos descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana, a despecho de que sus progenitores, sus padres, hayan estado en condición de ilegalidad en territorio nacional. Y todo el mundo sabe que la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional, a la que nos hemos referido en diferentes oportunidades, realmente no da ese derecho. La nacionalidad se adquiere aquí por la vía sanguínea, es decir, por el llamado jus sanguini, no por la jus soli, es decir, no basta con nacer en la República Dominicana para adquirir automáticamente la nacionalidad. Pero esa es otra discusión.
Yo quiero llamar la atención de que la señora Belique, que es una persona muy activa y que goza de mucha simpatía en ámbitos dominicanos, ha hecho un llamamiento, hizo recientemente un llamamiento a la movilización de sus conciudadanos en el territorio nacional. Y no pasó mucho tiempo entre ese llamamiento y la ocurrencia de fuegos forestales en distintos puntos del territorio nacional, incluso en las zonas boscosas más importantes del centro de la República, e incluso también en el este de la República, donde la zona hotelera principal del país, donde hay una gran afluencia de inmigración ilegal y donde los haitianos tienen un alto nivel de ocupación laboral, en detrimento de las aspiraciones de muchos dominicanos que han tenido que valerse por sí mismos. Porque la mayoría de los puestos de empleo o de los trabajos en esa zona están siendo ocupados por haitianos, en su mayoría en condición ilegal en la República Dominicana. Yo creo que las autoridades tienen que investigar si existe realmente una relación entre ese llamamiento y ese tipo de actividad y activismo de los líderes de la comunidad ilegal haitiana en la República Dominicana y esos incendios forestales, porque esos incendios forestales están tocando y están mordiendo la esencia misma de la República Dominicana. Recordemos, como ya le he dicho, que una de las cosas que más ha afectado la actividad económica, laboral y cultural de Haití es el hecho de que es un país degradado, que los haitianos no protegieron su medio ambiente y hoy no lo tienen, y hoy han tenido que cruzar hacia esta parte de la isla porque no hay condiciones para el fomento de la agricultura en condiciones propicias en ese país. Hay poca agua porque los ríos apenas existen y las condiciones en sentido general en Haití son muy deprimentes. Si usted toma una fotografía aérea, usted podrá ver que la isla está dividida en dos partes, una totalmente árida y otra donde el verde prevalece prácticamente en todo el territorio. Ese verde nos corresponde, y a la otra parte desértica es sin lugar a dudas lo que esa degradación y ese desprecio por la preservación del medio ambiente ha provocado en esa parte de la isla de la República Dominicana. De manera pues que yo creo que esa es una relación que tiene que establecerse. ¿Qué vínculo existe entre ese pronunciamiento y los acontecimientos que han estado ocurriendo en muchas zonas del territorio nacional devastadas por incendios forestales, que muchos atribuyen solo a la sequía, pero que evidentemente, de acuerdo con muchos investigadores y con muchos expertos, hay manos criminales o han sido en su mayor parte incendios provocados intencionalmente. Y la comunidad internacional ha estado criticando al gobierno dominicano y exigiéndole, la ONU por ejemplo, ha estado exigiéndole al gobierno dominicano que pare la deportación. Yo les voy a mostrar a ustedes, ahora en este momento, ustedes van a ver en sus pantallas, unas imágenes de un barco mercante que salió de Puerto Dominicano y al arribar a un puerto puertorriqueño en San Juan, que es la capital de Puerto Rico, unos polizontes dominicanos que iban en ese barco se lanzaron al agua, desafiando a la autoridad puertorriqueña en un intento por penetrar ilegalmente en ese país. Bueno, fueron apresados como era natural que sucediera, y esa gente van a ser deportada hacia la República Dominicana. Los Estados Unidos han pasado por experiencias muy similares recientemente, cuando una avalancha de miles, decenas de miles de centroamericanos con todas sus familias y todas sus pertenencias, o algunas de sus pertenencias, intentaron, tras un recorrido de miles de kilómetros, de cientos de kilómetros por todo Centroamérica y México, penetrar también ilegalmente en los Estados Unidos, cosa que no se les permitió. Y tuvieron muchos de ellos que regresar, desgraciadamente, al territorio de donde partieron. Bueno, ese derecho que tienen los puertorriqueños y ese derecho que tienen los Estados Unidos también lo tenemos los dominicanos. Nosotros no podemos consentir que todo aquel que intente llegar ilegalmente sin autorización e inobservando las reglas dominicanas en materia de migración
tenga que ser aceptado aquí en el territorio nacional y además de disfrutar de todas las ventajas que como ciudadanos tenemos los dominicanos, nacidos en nuestra tierra. Entonces yo creo que ese es algo innegociable también, que no podemos ser objeto de discusión siquiera. Y después que hagamos esta pausa, yo quiero venir nuevamente con el tema del discutido y controvertido proyecto de ley que el presidente de la República, después de haberlo sometido al Congreso, lo retiró con un plazo de temporalidad de 45 días que ya están prácticamente a punto de concluir, que le daría la nacionalidad automáticamente, no la nacionalidad, la residencia definitiva o la residencia permanente a todos los refugiados, especialmente haitianos, que se presenten en el territorio nacional, en cualquier punto del territorio nacional, y pura y simplemente con decir, mire, yo soy un perseguido político, mi vida corre peligro en mi país y en el lugar de tránsito antes de venir aquí, y yo no puedo regresar a ninguno de esos dos lugares, ni al sitio donde partí, ni al lugar de origen. De manera pues que usted está obligado por su propia ley, en el caso hipotético que ese proyecto sea aprobado por el Congreso, de darme albergue, de darme una residencia permanente y además asumir todos los costos que esa permanencia permanente significa en términos de escolaridad, en términos de vivienda, en términos de trabajo, en términos de seguridad social, en términos de salud pública y en términos de empleo. De manera pues que yo creo que eso es inaceptable, porque a la larga eso lo que va a crear son grandes campamentos de refugiados que el país no podrá financiar. Y en vista de eso, incluso consciente de que ese costo es prácticamente impagable en términos financieros y monetarios, el gobierno en ese mismo proyecto de ley impuso una tasa impositiva obligatoria con el término de contribución, porque una contribución no puede ser obligatoria, es prácticamente un impuesto a los dominicanos conforme a la situación económica y a los ingresos de cada dominicano, para financiar la permanencia de aquellos que se sientan perseguidos en el exterior, presenten aquí y le digan, mire, gobierno dominicano, yo soy un perseguido, mi vida corre peligro, así que usted tiene que acogerla, cumpliendo con su propia ley, en el caso hipotético. ¿No le parece a ustedes absurdo ese proyecto de ley? El presidente lo ha retirado temporalmente, pero el presidente no lo ha retirado definitivamente. Y el presidente está tratando de conseguir, alrededor de su esfuerzo por crear un ambiente colectivo, un pacto nacional contra la inmigración ilegal, cuando las leyes dominicanas son muy claras, y bastaría, como él mismo dijo repetidamente en su campaña electoral, que bastaba con el cumplimiento de las leyes migratorias para que aquí el tema y el peligro de una inmigración creciente desapareciera definitivamente. Bueno, le estoy muy agradecido por la amabilidad de estar nuevamente con nosotros, pero antes quiero decirle que evidentemente en la medida en que crece esa inmigración ilegal y la comunidad de ilegales en el país se incrementa y adquiere derechos que solo la Constitución le otorga a los ciudadanos de la República Dominicana, esa influencia en la vida doméstica, en la vida cultural, en la vida deportiva, en la salud, en el tema laboral, se va a reflejar también en el ámbito político. Y como minoría al fin tendrán muchos derechos que reclamarán y tendrán que otorgársele en algún momento, porque la presión será muy fuerte y evidentemente esa minoría podrá tener una influencia creciente cada vez en la elección de los gobiernos y en la elección de los representantes municipales en cada provincia, en los municipios, en el Congreso de la República e incluso en el Poder Ejecutivo. Bueno, le estoy muy agradecido nuevamente por su atención, gracias por estar con nosotros, los espero en la próxima, hasta entonces.